The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie, donde cabemos todos. y hoy vamos a platicar con Mauricio Montiel Figueras sobre cine y literatura. Mauricio Montiel Figueras nació en Guadalajara, Jalisco, en 1968. Es uno de los narradores y ensayistas más prominentes de su generación y, por supuesto, no solo. Es autor de, entre otros libros, La piel insomne, que constituye una antología de su obra cuentística. Es autor también de los libros de ensayo La brújula hechizada, Terra cógnita, entre un sinnúmero de otros títulos. Mauricio también no solo es editor, sino también uno de los grandes conocedores de las relaciones siniestras, a veces licenciosas, entre cine y literatura, y por eso lo tenemos aquí con nosotros hoy. Mauricio, ¿Qué tal? Bravo, ¿Qué bravo. tal? Gracias por la invitación. Bienvenido al Café de Nadie. Gracias. Tu lugar. el de todos. Sí. Ahora decías lo de las relaciones siniestras entre cine y literatura, y pues sí, dos de los libros que tengo de ensayos justamente tratan de abordar esta relación pues siniestra y también muy simbiótica, ¿no? Esta simbiosis entre cine y literatura, justo en Terra cógnita y uno de los más recientes que se llama Paseo sin rumbo, diálogos entre cine y literatura. Ahí trato de abordar precisamente estos rarísimos entrecruzamientos entre dos disciplinas que me da todavía un poco de risa la gente que siempre se queja de las adaptaciones de libros a cine, ¿no? Yo digo, bueno, pues señor o señora, si usted no le gusta ir al cine a ver adaptaciones del libro, quédese con el libro, ya no vaya al cine a ver la adaptación de la novela, el cuento, la obra de teatro, etcétera, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta que son dos lenguajes, si bien pueden ser complementarios o simbióticos, como digo, son completamente distintos, ¿no? Y ahí radica, yo creo que el quid de la cuestión de una buena adaptación cinematográfica de un libro es que no tiene que ser totalmente fiel al libro, no tiene que respetar obviamente ciertos parámetros de la historia, ciertos anécdotas que se cuentan, pero no tiene que ser exactamente una reproducción del libro, La ¿no? clave está en el formato, ¿no? Porque como dicen, había dos chivas, dos cabras en un callejón comiéndose así unos DVDs y una le dijo a la otra, pues me gustó más el libro. Pues claro. El papel, claro. el papel es el papel. Claro, es otra cosa. Y no puedes verter todo eso en pantalla. Y otra cosa que no se debe olvidar, la literatura lo que provoca, y es una de las mayores pues, hechizos, fascinaciones que tiene la literatura, al menos para mí, es despertar la imaginación y que tú mismo vayas armando tu película mental, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, como hay tantas películas de un libro como lectores tenga. Y la adaptación de un director es solo una versión posible entre miles que puede haber de un libro, ¿no? Claro. Eso creo que es importante señalarlo ahora que está pues muy en boga y que he leído muchísimas críticas adversas de la adaptación del Gran Gatsby. Por ejemplo. La más reciente, la de Baz Luhrmann. Yo ya la fui a ver. ¿Qué te pareció, Pues mira, la he ido a ver 2 veces. Coincido con que hay muchísimos excesos, pero es parte del estilo de Baz Luhrmann, ¿no? El ser excesivo, el ser fastuoso. Entonces me sorprende las críticas que dicen, es que es una adaptación fastuosa, pues ese es el director, ese es el estilo del director. Es como decir, ¿no? que el Papa actúa como un cura. Pues exactamente. No vas a esperar pero la novela Sí. también es fastuosa, Pues ¿no? sí, y de hecho yo creo que uno de los grandes hallazgos de Luhrmann es haber justo puesto lo que no habíamos visto en otras adaptaciones de Gatsby al cine, que es esa fastuosidad y ese dispendio, ese impulso orgiástico de la época que retrata Fitzgerald, ¿no? Exacto. Y que era justamente lo que yo digo, uno de los grandes aciertos de El Gran Gatsby, entre muchos que tiene, es dar cuenta de lo que ocurre después de la orgía, ¿no? Ese rostro pues ya demacrado, entristecido, melancólico, la cruda de la orgía. Y creo que eso lo retrata muy bien la versión de Luhrmann, ¿no? Mi cara el día Exacto, de hoy. más o menos por ahí. Sí, Esa es la cara ese de... soy yo. Yo la fui a ver, me encantó. Aparte me sorprende que
No me di cuenta en el momento en que me estuvieran filmando. Claro. Sí, claro. Yo soy un caracterizado DiCaprio. como Leonardo DiCaprio. DiCaprio de Sí, Iztapalapa. Exacto. A ver, ¿cuál es la adaptación de novela que a ti como novela te encantó y que te gustó también adaptada a la pantalla? Bueno, Así hay- que tú pongas ese ejemplo. Sí, hay un ejemplo para mí canónico que es El Resplandor. Ah, de qué Stephen maravilla, King y pero de ya habías Stanley leído tú Kubrick. el libro. Es una novela que leí antes de ver la película unas 3 veces. Porque yo la leí después, es decir, Ajá. muchos lo que hicimos fue leer el libro después. Justamente después. No, yo ya conocía la novela y, bueno, pues la novela es de 1977, si la memoria no me falla, la adaptación es del 80, o sea, hubo 3 años entre una y otra, y a mí me sigue gustando mucho la novela, creo que es una de las mejores novelas, no solo de Stephen King, sino del género de terror contemporáneas. cierto. Y bueno, la adaptación de Stanley Kubrick es una cosa extraordinaria, fuera de serie. Hay varias anécdotas, pues, ocuparía nada más todo un programa hablar de la realización y de lo que tuvo que enfrentar Kubrick a la hora de adaptar El Resplandor. Pero una de las anécdotas que me parecen más curiosas y que ilustra esta pues, relación que tiene que haber entre cine y literatura, esta relación amistosa, ya no tan siniestra, es la escena, a lo mejor ustedes lo recuerdan, hay una escena donde el protagonista, el niño vidente, Danny Torrance, en la novela, sale a los jardines del Hotel Overlook y hay unos setos recortados en forma de animales. Sí, sí. Es como es una escena además muy, muy macabra porque los setos se empiezan a mover, digamos, hay como la idea de que pues, todo el hotel está embrujado, incluido el jardín. Entonces, cuando Kubrick llegó a esa parte, dijo, esto va a ser súper difícil llevarlo al cine. O sea, funciona muy bien literariamente, o sea, funciona muy bien en papel, pero no lo puedo visualizar. Y para una versión de Godzilla, pero no para esto, ¿no? Exactamente. Y la solución, a mi juicio magistral, a la que llegó Kubrick, fue inventar el laberinto que aparece en la película. Maravilloso. El laberinto No, qué recurso. sustituye los setos en forma de animales de la novela. Entonces ahí está una manera en cómo el cineasta puede resolver de otra manera pues en este caso un problema técnico que veía Kubrick en la novela, que podía funcionar muy bien, insisto, en el papel, pero no en el cine. Y el recurso al que llegó fue inventar el laberinto que le da una dimensión completamente distinta a toda la Hombre, trama. yo dejé de ir a los viveros, maestro. Yo engordé después de eso. Claro. Pero el problema no son las adaptaciones, Mauricio, que vienen de admiraciones serviles. O sea, que el director admira tanto la obra literaria de la que proviene el guión cinematográfico que termina siendo un fracaso porque evidentemente el lenguaje cinematográfico decepciona el lenguaje literario. No, sin duda. Yo creo que las peores adaptaciones cinematográficas de libros son las que acabas de comentar, ¿no? Porque además se nota, hay una rigidez. Ahora estoy recordando algunas, que quiero recordar el título de algunas más bien, donde se nota esa rigidez porque hay tal fervor por parte del cineasta que no quiere mover casi ningún detalle del libro, ¿no? Pienso al contrario que las mejores adaptaciones son aquellas que inclusive, me atrevo a decir, traicionan de alguna manera la novela, ¿no? Pienso, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero para mí una de las mejores adaptaciones, además de la que acabo de mencionar del Resplandor, de novela a película es Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ¿no? El corazón de las tinieblas de Conrad. Claro. Las libertades que se tomó Coppola adaptando a Conrad me parece que son las libertades que se debe tomar un cineasta con una novela, además de esa envergadura y de esa talla, ¿no? Como El corazón. Pero además no crees que tiene mucho que ver con que es un artefacto tan complejo, Apocalypse Now. Por O sea, supuesto. es decir, Como El corazón de las tinieblas. como El corazón de las tinieblas, pero claro. también como Los hombres huecos de T.S. Eliot, el poema que aparece con una cita de epígrafe de Conrad. Entonces es un juego de una cantidad de alusiones. Así es. Pero todo vale la pena por ver a Marlon Brando recitando No, bueno, Los hombres no sé, huecos, ¿no? Sí, y ustedes no sé si lo sepan, pero cuando también es una película con una cantidad de negocios, bueno, es una película que casi le cuesta la vida, literalmente, a Coppola y aparte de su equipo, ¿no? Porque estuvieron en medio de un tifón en Filipinas, en medio de la filmación, en fin. Y una de las anécdotas también que me sorprende mucho del rodaje es que cuando Marlon Brando llega finalmente a Filipinas, ¿no? Él no conocía El corazón de las tinieblas. No había leído El corazón de las tinieblas. Entonces Coppola le da un ejemplar del Era un buen libro. momento para leerlo. Sí, pero Coppola le da Oportuno. Un ejemplar de la novela para que conozcas cómo es tu personaje, Kurtz. Pepe de la Colina decía además que hay una escena en donde le tuvieron que anotar partes del guión en el techo.
con letreros. Como si fuera Monteño. Porque andaba en la... cabiendo andaba- las vigas Sí, y entonces- ilustradas, no, y tiene mucho chiste la escena porque él, cada que está volteando en realidad está leyendo. Está viendo las citas, mira qué Y maravilla. leyendo. Qué maravilla. A ver, yo creo que cada vez que leemos un libro, en muchos lectores lo que nos ocurre es pensar, el personaje ya lo imaginaste. Claro. Y luego pensar, ojalá y no haga este papel Fulanito de Humberto Zurita. Sí. Pero con todo respeto, Cristian Bach, sí, claro, con todo respeto. con todo A él y a su respeto, mujer, pero sí, el coronel Aureliano Buendía no es Sí, Chabelo, no, es. Y entonces, Sí. cuando vamos al cine a ver adaptaciones, decimos, en algunos casos, este sí es. Sí. Este encarnó el personaje, incluso aunque no se parezca. Sí, sí, lo Y de entiendo. eso tenemos muchísimos Totalmente ejemplos. de acuerdo. Un personaje para mí emblemático. Anthony Hopkins es Hannibal Lecter. Claro, No hay claro. otro, Exacto. No hay para dónde. No hay para dónde hacerlo. O sea, Simbiosis es absoluta. Sí, es una manera en donde acabas de decir un verbo que luego se nos olvida, que es encarnar, que es Ajá. lo que tiene que hacer el actor. Encarna ahí perfectamente el personaje, ¿no? El hombre del tweet. Parecería, ese es otro, Encarnado. parecería que de veras que el papel estuvo pensado, ahora ya si leemos las novelas que son bastante buenas, la trilogía protagonizada por Hannibal Lecter, parecería que el escritor Thomas Harris estaba pensando en Anthony Hopkins para escribir Hannibal Lecter. Ahora ya se revierte. Ya sé de que, retro, Ya viene sí. de Sé que esto es como una pregunta escolar, pero ¿qué es entonces lo que se encarna en una buena película? De una buena novela, quiero decir. Sí. Tanto para la dirección como para el guión cinematográfico, según tú. Es decir, ¿qué es lo que logra permear y decantarse en una buena película Pues, a partir de una buena novela? Claro, yo creo que antes que nada el espíritu profundo de la historia, es decir, que el cineasta o el guionista o ambos, ¿no? En el caso de que trabajen juntos haciendo el guión, entiendan el espíritu de la historia. Ahí tengo otro ejemplo que a mí me parece también canónico, que es esta maravilla de película que se llama Shortcuts de Robert Altman, ¿no? Claro. En los años Basada en 90. Carver. Que Exacto, es el pero, remake, pero sí. no solo, además, bueno, claro, en Raymond este caso Carver. no es una novela, Carver no escribió novela, sino lo que hizo Altman fue tomar 9 cuentos y un poema, cosa inaudita, de Robert Altman, y hacer este mapa fenomenal de una población angelina de personajes que coinciden Claro. en Los Ángeles, ¿no? Y que están entrecruzándose todo el tiempo, ¿no? Pues mira, antes de ir al corte yo voy a poner sobre la mesa una reflexión. Vamos pensando si te gusta más la novela o las películas del Padrino. Exacto. Y volvemos después del corte. Estamos con Mauricio Montiel Figueras, que es de mis amigos más entrañables, y es de los escritores que yo más admiro, porque siempre trae la cabeza en las nubes y además porque ejerce con maestría el pensamiento andante. Y yo puse sobre la mesa, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿La novela del Padrino de Mario Puzo o las 3 películas que brotaron de ahí como un delirio de nuestro tiempo? Bueno, pues te diría que en una respuesta completamente fácil, ¿verdad? La más fácil es que las dos. Porque yo recuerdo también, ahí sí en ese caso, vi primero la primera película del Padrino y luego fui a la novela. O sea, fue el camino Al revés. Inverso. Y me pareció Que claro, es como dicen algunos que debió haber empezado Mario Puzo la escritura, después de es. haber visto la película Así de es. Coppola, ¿no? Así Pero es. la novela es buena. Sí, lo que ocurre es que ahí hay un trabajo conjunto del escritor y del director. O sea, el guión, si la memoria no me falla, creo que no me falla, está coescrito entre Puzo Sí, y exacto. Coppola, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pues ahí hay la mejor, yo creo que es la mejor mancuerna posible, ¿no? O sea, que el escritor, el que sabe pues la historia profunda de su novela, trabaje con el director. A veces puede ser una relación, me imagino, bastante conflictiva, ¿no? Porque debe ser un verdadero caos, de repente querer empatar las ideas de ambos. Hay una anécdota que me refirió alguien, un muy buen amigo que sabe muchísimo más que yo de el tránsito entre literatura y cine, porque ha hecho las dos, o sea, ha trabajado, o sea, es escritor y además guionista, que es Barry Gifford, que ha trabajado entre Hombre, otros y gran escritor, Y sí. súper poeta. sí, gran sí. escritor, poeta, narrador, periodista, en fin. Ha practicado infinidad de géneros, entre esos géneros el guión cinematográfico. Bien, él, entre otros directores con los que ha trabajado, es David Lynch en Claro. Lost Highway. Ellos escribieron a la limón
ese guión, a mi juicio, La una de las mejor mejores películas. para mí la mejor película Sí, de Lynch. Sí, sin duda, para mí una de las dos o tres mejores películas de Lynch. Pero bueno, a Barry lo contrató Francis Ford Coppola en algún momento para adaptar On the Road de Jack Kerouac. Oh. Entonces trabajó durante no sé cuánto tiempo Barry en el guión. Finalmente hubo una junta entre los tres, que eran el productor, que iba a ser Coppola, Barry, y el director iba a ser Gus Van Sant, ¿no? Entonces tienen esta junta. Qué cartelazo. Qué No, bueno, elenco. Faltaba el Sotoluco. bueno, exacto. Bueno, el asunto es que tienen la junta, y entonces hay alguna escena, ahora no recuerdo bien, alguna escena de la película donde Coppola le dice a Barry y a Gus Van Sant, bueno, ¿cómo van a resolver esta secuencia, ¿no? De la manera como está en el guión? Y entonces dice Barry, bueno, pues se puede hacer una toma en helicóptero, tal. Entonces cuenta Barry que Coppola da un manotazo en la mesa y dice, así es como empiezan los problemas. Dice, ustedes, los escritores de cine, los guionistas, nos ponen va desarrollándose la historia y de repente ponen en una sola línea, la caballería ataca. Dice, ustedes con una línea ya tienen resuelto todo. Claro. Para nosotros Sí, tú estás implica pensando en la producción, 3 días de producción, ¿no? Sí. extras, maquillaje, condiciones climatológicas, etcétera. Dice, ahí es Entra cuando la empiezan los caballería. problemas. Qué Dice aquí, maravilla. ¿no? Entonces, para mí, esa anécdota que me contó Gifford ilustra perfectamente la dificultad de transitar entre ambos lenguajes. Porque sí, uno como escritor puedes poner eso, la caballería ataca, y tú como lector puedes imaginar, ¿no? A ver, Totalmente. en el fondo, Eliseo Alberto, adorado y entrañado y muy extrañado amigo, Sí. decía que nosotros soñamos diferente desde que existe el cine. Es decir, nuestros bisabuelos soñaban de otra manera. Nosotros ya soñamos en Technicolor y con 3 o 4 cámaras. Y con edición. ¿no? Eso, porque se trata de traducir el sueño a algo muy creíble Por o palpable. Ese es el problema que tienen muchas novelas, que es que no se pueden traducir a un lenguaje visual. Por supuesto. Por ejemplo, yo en mi caso creo que Bajo el Volcán es una O novela Pedro para Páramo. leerse. Claro, pero aunque hay una muy buena adaptación que hizo John Huston de Bajo el Volcán. A ver, y ahí, sí, ¿no? ¿qué crees que pasó ahí? Pues que hubo realmente, bueno, primero que Albert Finney se la pasó borracho toda la filmación. Hubo otro Primer delito ingrediente. por parte del director. Guy Exacto. Lusac. Sí, porque encontró, esa es la anécdota como principal del rodaje de Bajo el Volcán, que fue no tan difícil que encarnara al cónsul Geoffrey Furman Albert Finney, porque entró al mezcal cuando llegó acá a México, ¿no? Entonces se la pasó borracho durante todo el rodaje. Entonces, pues lo que ves es a Albert Finney como Geoffrey Furman perfecto. Claro. ¿no? Entonces creo que ahí sí hay sí creo que se logran, como en ese caso, simbiosis extrañas por factores además extraliterarios y extracinematográficos, ¿no? Sí, Que tienen que ver ya endógenos, con una cosa en este caso exógenos. como completamente personal de parte del actor, ¿no? Otra cosa que está aquí de fondo es los gajes del oficio. Es decir, yo soy de los que cree que todo mundo debería escribir al menos un cuento en la vida. Y entonces a mí me sorprendió mucho saber cuando se hizo Sospechosos Comunes, Ajá. el guión lo escribió el guionista, que no sé su nombre, Christopher McQuarrie. pero era lo que tenía en la habitación, eran Así es. los pósters y los recados que tenía pegados en la pared. Sí. Él los fue metiendo en la trama sí. y sacó esa joya que Sí. es maravillosa, si no la han visto, Gran que se llama película. Sí, Sospechosos The Usual Comunes. Suspect. Sí, y además que es curioso el caso que mencionas, porque ha sido el único buen guión que ha escrito el guionista. Pues es que no cambió la decoración no de me las digas. paredes. Pues sí. El Podría ser Rulfo del cine. Tal cual podría ser como una especie de Juan Rulfo del cine, porque después de eso intentó, escribió y dirigió un debut con Juliette Lewis, me acuerdo, ahora no recuerdo el nombre de la película, malísimo, y por ahí ha estado tratando de meterse en otros lados y no le ha vuelto a pegar después de Usual Suspect, ¿no? Que efectivamente es una gran película, además según yo, además de una gran película sobre la violencia y tal, sobre el acto de narrar. Sí. Y sobre cómo el narrador puede engañar a Totalmente. todos siendo buen narrador. Totalmente. Oye, me parece que es una gran metáfora sobre el acto de narrar. Jorge señalaba en esa frase de Lichi, de Eliseo Alberto, que el cine ha cambiado nuestra manera de soñar, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado la manera de narrar? No, bueno, totalmente. De narrar en libro, de ser novelista o cuentista. Totalmente. Yo no creo de veras, quizá haya alguien o varios escritores que digan esto, pero yo creo que en el fondo están mintiendo o no quieren admitir su pasión por el cine, pero yo creo que un narrador la narración en el siglo XX cambió radicalmente a partir del cine, gracias al cine. En mi caso particular, bueno, yo no concibo la escritura sin el cine. Para mí es una relación compenetrada. Yo pienso tal cual en secuencias narrativas.
en secuencias como de cine. Un O sea, storyboard de la tal- trama. Digamos que hago storyboards mentales para narrar. O sea, yo no puedo concebir la narración de otra manera si no es como muy cinematográficamente, digamos. Permíteme que aquí yo quiero meter eso. Mauricio Montiel Figueras es el hombre del tweet. Está haciendo de veras, un atrevidísimo ejercicio de prosa de gran calidad, pero en un espacio mínimo que son 140 caracteres. Aprovechemos el espacio y dime, ¿qué es eso, maestro? Bueno, no sé, mira, yo mismo no sé qué es eso a la fecha. Ha sido una historia muy rara. Me ha costado mucho trabajo entrar como a la dinámica de ese ejercicio. Por lo que Es tú una dices, novela. ¿no? Es una novela en tweets, es una novela en párrafos, o sea, eso sí, me ha costado hacer entender a la gente que no son, digamos, frases sueltas, o sea, No son aforismos. No, que se imaginen un párrafo en 140 caracteres, o sea, un párrafo concretado en 140 caracteres, que ese es el reto de la escritura en Twitter, ¿no? Llevo ya 2 años, que empecé en marzo de 2011, lo recuerdo perfecto porque estaba a punto de entrar la primavera, y fue cuando vi a este personaje vestido de tweed, así como tú. Como me vestí para En ti. pleno, exacto, en pleno calor preprimaveral en la Ciudad de eso estoy México. Eres un ¿no? sospechoso común. Por eso Víctor estoy Erazo. sudando. Y pues nada, me lo topé, me llamó la atención este personaje, empecé a idear tweets, ¿no? En torno del personaje, y poco a poco el personaje me pidió empezar a tener una trama. Hay un referente cinematográfico, es decir, hay alguien que en cine ya haya hecho una historia, que tú puedas hacer un largometraje a partir de escenas muy breves. Yo he visto documentales donde para dar a entender una idea, los grupos musicales, por ejemplo, para empujarte buenísimo la letra ejemplo, de una claro. canción, entonces ponen un globo, un niño, un anciano, mi mamá Claro. llorando y un Sí, fajo sí. de billetes. Sí. Ahí ya te inventé una Sí, novelita. ya me hace otra Y un novela. diván Sí, psicoanalítico, exacto, ¿eh? de paso. Mira, acabas de mencionar un ejemplo interesante porque hace unos meses este cineasta, y volvemos a la relación entre cine y literatura, Steven Soderbergh, que ha dicho 35 veces que se retira del cine, ¿no? sí. Y sigue haciendo películas cada vez más largas, acaba de empezar a escribir una historia, guión cinematográfico en Twitter. Lleva unos meses haciendo ese ejercicio, ¿no? Qué bueno. Eso por un lado. Por el otro, que me preguntaba si hay alguna película que refleje esta idea como de pensamiento concentrado. Recuerdo a mí una película que me gusta muchísimo, que es un ejercicio muy arriesgado, sobre la vida de Glenn Gould. Ahora se me escapa, es una película canadiense claro. que se llama 26 pequeñas Sí, historias claro. sobre Glenn Gould, ¿no? Sí, sí. Y son capsulitas, efectivamente, a mí me parece de los ejercicios biográficos en cine, me parece uno de los más arriesgados y más logrados, porque es justo cómo ves una vida en fragmentos. ¿Y en no, pequeñas cápsulas. no será que al final lo que nos llama la atención de Casablanca es si se queda Elsa Land con Rick o Rick se despide, o si al final dice Rosebud, Claro. el ciudadano Kane? No, Claro. no nos quedamos con una sola escena. Por supuesto, y siempre lo mejor de las historias, que eso es un poco lo que he intentado hacer con este ejercicio del hombre de tweet, es dejar en suspenso, o sea, no cerrar. Yo creo que, digo, me gustan también los finales cerrados, ¿no? Pero prefiero esta idea, como acabas de decir, de Casablanca o del Ciudadano Kane, que siempre hay un elemento, digamos, en la sombra, algo que se escapa del espectador o del lector, ¿no? Me parece, por eso me gusta mucho, entre otros directores, David Lynch, Claro. porque siempre hay muchas, bueno, en el caso de Lynch... Bueno, de si hay repente alguien abierto y sí, sinuoso es David sí. Lynch, ¿no? Siempre hay más zonas de penumbra que zonas iluminadas, ¿no? Claro. Creo que tanto en la narración cinematográfica como en la narración literaria debe haber más zonas de penumbra que zonas de luz. Eso, claro, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decías del ejercicio en Twitter, ya hay, por fortuna, otros escritores que están aprovechando esta plataforma no para decir, viendo el Gran Gatsby, comiéndome una enchilada. Aquí hay tráfico. Aquí estoy atorando en el tráfico. Gracias, etcétera. Manu, yo también. Hola, ¿qué hace viendo Café de Nadie o qué hace? Exactamente. Sino que lo están aprovechando como una plataforma de escritura, una plataforma, y no solo de escritura, sino literaria. Claro. ¿No? Para hallar yo digo siempre que hay que encontrar nuevas máquinas de escribir. Y esta, en el caso específico de Twitter, es una nueva Esa es máquina una de gran escribir, frase, ¿no? ¿eh? Sí. O sea, antes había Olivetti, había Remington, luego pasamos a la CIMAC y ahora tenemos Twitter, que es máquina de escribir, ¿no? Esa es bueno. una gran frase. Yo creo que con eso nos podríamos quedar, salvo que, ¿por qué no hacemos un ejercicio instantáneo? Una película que quieras recomendar hoy. Gatsby. Gatsby. Mauricio. Híjole, Siniestro.
Ah, la estaba viendo en la madrugada, qué Yo, barbaridad. 5 nacos asaltan Las Vegas, a ver si la consiguen. Gran actuación de Luis de Alba y Sergio Corona. Se quedaron muchas cosas en el plató, mis queridos amigos. Esto fue el pero café de nadie. donde cabemos todos. Gracias. Gracias, a ustedes. Fabricio. Gracias. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.